Compañera, ya se apaga tu micro. Profe Lebrando, inicie. Profe Lebrando. Silencio a todos. Hola, va a entrar, ¿qué curso nos toca? Geografía. Ya, gracias.
Profe Lebrando, entre. Profe Lebrando. Profe Lebrando, comparte pantalla. Profesor Manuel, buenas tardes. Una consulta. A ver, jóvenes, buenas tardes. Mientras el profesor va buscando la antena del internet, porque me parece que no está un poquito su señal mal. A ver, jóvenes, no se olviden, jóvenes, el día de mañana, por favor, el examen. Cuidado que ya es el día domingo. Hay que ir con lo que ya se ha manifestado, jóvenes. El DNI o caso contrario, ficha de GENIEC, jóvenes. ¿Ya, jóvenes? Ahora, el padrón, jóvenes, ya no va a salir. Me dicen que ya tienen que ir a Impatupampa, ya les va a guiar ya el día de mañana porque en qué salón van a dar cada uno, jóvenes. Gracias. ¿Alguna consulta, jóvenes, que puedan tener? A ver. Jóvenes, ¿están ahí? Profesor, ¿puede repetir otra vez? No lo he escuchado, por favor. El día de mañana no se olviden el examen de selección de CEPRE. El ingreso a partir de 7 hasta las 9 en punto. Por favor, llevar el DNI. Caso contrario, los que no tienen van a llevar su ficha de RENIEC. Profesor, una pregunta, ¿solo DNI? Solo DNI, señorita. Profesor, ¿puede ser con la tarjeta militar? No, hija, lo que me han manifestado es DNI. ¿No tienes tu DNI, hija? No, profesor, está en trámite y tengo mi tarjeta de militar. Bueno, tendrías que llevar, decir que yo está en trámite. Bueno, ya, señorita. Por eso, profesor, ¿puedo llevar mi tarjeta militar? En el anuncio dicen que sí puede Pero llevar. bueno, si no tienes el DNI, pues tienes que llevar un documento que te garantice, pija, que tú eres. Pero lo que nos han manifestado la oficina de admisión es que quieren que sea DNI, porque todos tienen DNI, quien sea el amarillito. Sí, profesor, pero esa de mí ha caducado y No ya hay problema, es hija, el azul. hija, si ha O sea, caducado, no hay profesor, he problema. cambiado al azul y el amarillo. O sea, ¿con el No, amarillo puedo venir?
Claro, normal, no hay problema. Ya, No hay profesor, problema, no hay gracias. problema. Con el amarillo ven, porque esto está vigente hasta diciembre todavía. ¿Ya, Profesor, hija? una pregunta. ¿Y en qué aulas vamos a tomar examen? Por eso, señoritas, el día de mañana a las 7 tienen que ir para que la oficina de admisión ya les indique a qué salones van a entrar. Profesor, ¿no vamos a llevar lápiz y borrador o raspador? Estamos, hija, pero se supone que ya tienen conocimiento. Se les ha mandado un comunicado donde que tienen que llevar lápiz, borrador, tajador, mascarilla y protección y protector facial. ¿Dónde es una bolsa? No hay nada, solo hay basura, galletas, no está la basura. Salina, sácame, sácame. También gracias por hacerme recordar. Señorita, es lo que me ha dicho que lo han cambiado de sede. ¿Cuál es tu DNI? Podrá que tu hermano sensa. Profesor, vamos a llevar DNI, lápiz, Profe. borrador y tajador nomás, ¿no, profesor? Dije, y dos Está en mascarillas. el comunicado, compañera. Ya, profesor, gracias. A ver, hay una señorita que me manifestó que lo han cambiado de lugar de examen. ¿Quién es? A ver, que me hable. ¿Quién es la señorita que lo han cambiado de lugar de examen? A ver. Está bien loca, ¿verdad? A ver, jóvenes, sobre la ficha de inscripción, jóvenes, no hay ficha de inscripción. Había una confusión donde que la oficina de admisión puso que tienen que llevar ficha de inscripción. No hay ficha de inscripción, jóvenes, solamente es el DNI, por favor, no se olviden. A ver, hija, ¿cuál es la consulta? Ay, yo soy el profesor la que le iban a cambiar de sede. ¿Me podría confirmar, un favor, para ya estar segura? Díctame tu DNI. ¿Cómo se apellida? Díctame tu DNI, hija. Apellido. 77, 77. ya 77, Apellido. Tu apellido, hija, tu apellido. 77. Tu apellido, dime. Guaira Tu Lima, apellido. profesor. ¿Cómo? Guaira Lima, profesor. Guaira Lima. A ver, la señorita que me estaba dictando su DNI, ¿quién es? No, profesor. Es que ¿dónde En el está chat dejó su número, profesor. Ajá. Su DNI dejó en el chat.
A ver, la señorita que me estaba dictando su DNI, por favor. ¿Está ahí en línea o no? No tiene mucha señal, profesor. Sí está, profesor. Su apellido, por favor, señorita, dícteme. Guaira Lima, profesor. Guaira Lima. Está en Lizcay, hija, está en Lizcay. Cierra Ya. eso. Señorita Guaira Bien, Lima. ahora sí me escuchas, Manuel. Sí, profe. Ya, ¿me escuchan? Ya, ¿me escuchas, Manuel? ¿Para cuándo la boda? Ya, señorita, ¿me escucha? Comienza ya, profesor, se escucha normal. Sí, Ya. profesor, le escuchamos. Profesor, Ah, ya, comienza. ya. Ya, bien, entonces voy a sacar mi diapositiva. Si tienes la letra N en la mano, Compañero, John, apaga tu micro. Bien, jóvenes, señoritas, muy buenas tardes con todos ustedes. Vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy correspondiente a esta sexta semana. ¿Me escuchan, no? ¿Sí, me están escuchando? Sí, Continúe, profe, profesor. continúe. Ya, entonces seguimos, jóvenes. Bien, el título del tema es Unidades de Conservación, pero más específicamente se refiere a las áreas naturales protegidas. Estas, algunas de ellas nosotros los conocemos. El caso es que a veces no sabemos por su verdadero nombre. Entonces, de eso se trata esta clase. ¿Qué vienen a ser las áreas naturales protegidas? Son espacios de los continentes o también puede ser del espacio marino de nuestro territorio nacional, que están establecidos, reconocidos y protegidos legalmente por el Estado. Entonces, estas áreas naturales incluyen inclusive lo que vienen a ser sus categorías y zonificaciones, para la conservación de la diversidad biológica. ¿Qué significa esto? Esta tarde nos vamos a familiarizar un tanto con esta palabra de lo que significa conservar. Entonces, ¿qué es lo que hacen estas áreas naturales protegidas? Conservan la biodiversidad de nuestro país. ¿Y qué viene a ser la biodiversidad? Viene a ser, como se dice, la variedad de vida que existe en nuestro territorio, refiriéndose más que nada a los animales y a los vegetales. Se dice que las áreas naturales protegidas, actualmente son en número de 76. Entonces, ahora vamos a ver los tipos de áreas naturales protegidas por el Estado, y es ahí donde nos tenemos que detener un tanto para ver sobre estas áreas naturales protegidas por el Estado. Bien, entonces acá tenemos en primer lugar los tipos. En cuanto se refiere a los tipos, diremos que son, sobre todo de dos, de uso indirecto o intangible, y de uso directo o tangible. Entonces, sé que aquí va a surgir una serie de preguntas y preocupaciones de los alumnos, en cuanto se refiere a este punto. Entonces, vamos a ver nosotros en primer lugar, que acá la diferencia entre los de uso indirecto o intangible, y los de uso directo tangible, ahí, con esos 4 términos nomás es donde vamos a entender que hay la diferencia. Entonces, los primeros vienen a ser de uso indirecto o intangible, doble I. En cambio, en cuanto se refiere a los segundos, son de uso directo o tangible. Ahora vamos a fundamentar cada una de ellas. En cuanto se refiere a la primera, que es de uso indirecto e intangible, en primer lugar, no se permite la extracción de los recursos naturales.
tampoco ningún tipo de modificación del ambiente natural. Solo se permite la investigación científica y no manipulada. Luego, se admite también actividades turísticas, recreativas, educativas, culturales, bajo condiciones debidamente reguladas. Entonces, para que ustedes no se confundan, aquí tenemos solamente 3 que son de uso indirecto o intangible. Son los parques nacionales, los santuarios nacionales y los santuarios históricos. Entonces vamos a desarrollar cada uno de ellos. Ahora, los segundos, de uso directo o tangible, ¿no? ¿Qué significa de uso directo o tangible? Son aquellas que permiten el aprovechamiento de los recursos naturales prioritariamente por las poblaciones locales, pero bajo un plan de manejo, aprobado y supervisado por la autoridad nacional, y estos son tangibles. Entonces diremos acá, ¿no?, que ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia cuando nos dicen, pues, que las poblaciones que están cerca a estas áreas naturales, ¿no?, pueden, ¿no?, ellos prioritariamente hacer uso de estos lugares, pero no mediante un plan de manejo que tendría que estar supervisado y sobre todo autorizado por la autoridad respectiva. Ya, ahora vamos a ver estos 2 aspectos que vienen a ser también motivo de diferencia. En primer lugar, tenemos organismos que, ¿no?, supervisan, controlan estas áreas naturales protegidas. La primera es el SINAMPE. ¿En qué se van a recordar estas siglas de SINAMPE? Ustedes si saben por estudios de lenguaje, literatura, que antes de la P siempre es la M, ¿no es cierto? Pero acá en estas siglas, no son siglas, por eso la diferencia es que SINAMPE está la N antes de la P. ¿Qué significa este SINAMPE? Significa el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado. Entonces, ¿cuál es la función o el objetivo de este SINAMPE? Es contribuir al desarrollo sostenible. Esta que estoy mencionando, tomen muy en cuenta porque con esa vamos a responder a la primera pregunta de nuestra clase. Luego, entonces, contribuyen pues al desarrollo sostenible de nuestro país a través de la conservación de muestras representativas de la diversidad biológica. Entonces, eso es lo que viene a ser, ¿no?, el el SINAMPE. Ahora, el otro organismo viene a ser el CERNAM, ¿no? Esa ya significa el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, ¿no? Esta institución está inscrita al Ministerio de Ambiente. Bien. Ahora vamos a ver ya de frente en cuanto se refiere a los parques nacionales. En cuanto se refiere a estos parques nacionales, diremos que, ¿no?, resumido acá en nuestra diapositiva, dice, ¿no?, los parques nacionales son zonas intangibles destinadas a la protección y preservación de flora y fauna y de la belleza paisajística que contienen. Pero acá le hemos hecho todavía otra mucho más resumida, ¿no? Diremos que es la protección y preservación de la flora, la fauna y la belleza paisajística. Entonces, estos parques nacionales pues, son intangibles y también, ¿no?, su uso es indirecto. ¿Cuáles son estas? Diremos que son en número de 10, vamos a mencionarlos. Uno es Cutervo, que está en Cajamarca. El segundo es Tingo María, que está en Huánuco. Tercero tendríamos, ¿no?,
El segundo es Tingo María en Huánuco. El tercero, Manu, entre Cusco y Madre de Dios. Luego tenemos el 4, el Huascarán en Ancash. El 5 tenemos Cerros de Amotape, ¿no? Entre Tumbes y Piura. Luego tenemos Río Abiseo, está en San Martín. El 7 tenemos Yanachaga Chamellín, que está en Pasco. El 8 tenemos Babaja Sonene, que está en Puno. El 9 en Alto Purús, en Ucayali. Y la 10ª es la Cordillera Azul, que está entre Loreto, San Martín, Ucayali y Juan. Entonces, nuestra misión es ver, ¿no?, de cada una de ellas, En primer lugar, tendríamos en este caso, ¿no?, el Parque Nacional de Cutervo. Lo más importante, jóvenes, y precisamente por eso hemos puesto el mapa del Perú adelante de estas diapositivas, es prácticamente, ¿no?, tener una idea dónde están estos departamentos. Entonces tenemos a la primera área de protección, tenemos a Cutervo. ¿Dónde se encuentra Cutervo? Se encuentra en Cajamarca, ¿no? Entonces, en cuanto se refiere a la flora, existe una cordillera, por supuesto, esta cordillera está cubierta de vegetación y se denomina la cordillera de los Tarros. Luego tendríamos fauna, en este caso animales. Aquí en este lugar tenemos, como se dice, la colonia de los guácharos. ¿Y qué vienen a ser guácharos? Son unas aves nocturnas y que se encuentran en las cuevas de San Andrés. Eso sería en cuanto se refiere a Cutervo, y diremos a su vez que, ¿no?, este lugar es el de mayor antigüedad, ¿no?, Cutervo. Entonces puede venir la siguiente pregunta: ¿cuál de los parques nacionales es el más antiguo? Entonces nuestra respuesta será pues Cutervo. Ahora pasamos al segundo, que viene a ser Tingo María. ¿Dónde se encuentra Tingo María? Se encuentra en Huánuco. Vamos a un poquito detallar cómo se llega a Huánuco, ¿no? Saldríamos, por decir, de La Oroya, llegamos, como se dice, a las Pampas de Junín. Después de Junín pasamos a Cerro de Pasco. Luego de Cerro de Pasco empezamos ya a bajar a la selva alta, que viene a ser Huánuco. De Huánuco, casi exactamente en 2 horas, ya estamos en el lugar denominado Tingo María. Eso sería la ruta que tendríamos que seguir para que tengan una idea más exacta de dónde es lo que estamos caminando. Bien, entonces aquí en Tingo María, ¿no?, lo más resaltante, ¿no?, viene a ser, como se dice, una cadena donde se encuentra la Bella Durmiente. Esta Bella Durmiente se trata de lo que viene a ser una dama que está de perfil, ¿no?, echada, ¿no?, en la cumbre de la cordillera. Y estando de perfil se le nota el rostro, las rodillas, el cuerpo, ¿no? Entonces, aquí, sobre todo en noches de luna, es muy bonito observar, toda vez que abajo está, pues, como se dice, o al pie, está lo que viene a ser el río Huallaga, ¿no? Entonces, muy hermoso en noches de luna observar este paisaje. Ahora, ¿qué más tenemos acá en Tingo María? Tenemos la cueva de las Lechuzas. Es una cueva inmensa y, por supuesto, mucho más grande que cualquier túnel de las minas, ¿no? Y en alguna oportunidad que preguntamos, ¿hasta dónde llega esta cueva? Uno que era del lugar nos dijo que había salido una vez a las 7 de la mañana y caminó hasta las 12 del día y no llegó hasta el final de esta cueva. La otra cueva viene a ser el de las Pavas. Esta cueva de las Pavas, ¿no?, se parece un tanto a esta ruta que existe entre Huancavelica y Saxamarca. Ustedes verán ahí, es toda una cuesta donde hay un riachuelo, ¿no es cierto? Entonces es parecida a esa, con la diferencia de que el nuestro sierra, en cambio el de allá, el de las Pavas, es selva, ¿no? Es selva alta, ¿no? Entonces, para que tengan una idea que el agua mismo es bastante, los jóvenes están, como se dice, ¿no?, utilizando las rocas para, ¿no?, utilizan como si fuera trampolín para aventarse al agua.
y no se hacen ningún daño, ¿no? En cambio, en el caso de nosotros, el agua es bastante poca, ¿no? Y por otro lado, el calor es fuerte. Por otro lado, ¿no? También hay bastante vegetación, lo que en la quebrada que va a Saxamarca no hay, hay frío, no hay, como se dice, vegetación, ¿no? En cambio, lo otro es lo contrario. Luego, también tenemos otro aspecto. Aquí tenemos las aguas sulfurosas de Jacintillo. Otros le llaman aguas medicinales Jacintillo. Pero se trata de lo que viene a ser en este caso un pequeño riachuelo, ¿no? Que mucha gente que está enferma, sobre todo de la piel, acuden a este lugar, ¿no? Eso sería entonces las aguas sulfurosas de Jacintillo. Bien, ahora pasamos al Mano. El Mano, para que tengan una idea, ¿no? Está en el extremo sur, este de nuestro país. Mano vamos a tocar varias veces, repito, está en el sudeste de nuestro país, o sea, en este caso, Madre de Dios y el Cusco. Entonces acá, en la parte alta, que corresponde sobre todo al Cusco, no es pues una especie de puna, ¿no? En cambio, en cuanto se refiere a los animales, tendríamos el lagarto negro, el lobo de río, los monos y las aves, animales propios de la selva alta. Bien, ahora pasamos a lo que viene a ser el Huascarán, ¿no? También es un parque nacional, como ustedes están viendo en la diapositiva, ¿no? Y acá en el parque de Huascarán, lo hemos dicho en la oportunidad anterior, que es la cadena tropical más alta del mundo. Les he mencionado que la palabra tropical no dejen de mencionar. Entonces acá, en cuanto se refiere, ¿no? Lo que uno llega a ese lugar que vendría a ser en este caso al departamento de Ancash, ¿no? A Huaraz. Entonces de ahí se observa prácticamente el nevado de el Huascarán. Es bicéfala, le dicen. ¿Por qué? Porque hay dos cumbres de nevados, hay dos, ¿no? Que están bastante juntos. Entonces se observa en una forma, pero muy maravillosa, este lugar, ¿no? ¿Qué más tiene, como se dice, este Huascarán o el parque, ¿no? Tiene lagunas, tiene, como se dice, nevados. Luego tendríamos, en cuanto se refiere a la flora, ¿no? Tenemos la puya de Raimondi, o también que se llama Titán, ¿no? No se olviden, la puya de Raimondi o Titán. Luego tenemos en animales, tenemos mamíferos como el cóndor, el gato andino, todo ello tenemos entonces en lo que viene a ser, ¿no? Este Huascarán, no dejando de mencionar, existe también el oso de anteojos. Bien, pasamos a Cerros de Amotape. Cerros de Amotape está prácticamente en la costa norte de nuestro país. Corresponde a los departamentos de Tumbes y Piura. Entonces, ¿no? Allí siempre vamos a ver que hay una vegetación, en algunos casos bastante secos, ¿no? Entonces, por eso dice acá en flora, dice bosques secos, árboles como el hualtaco, el guayacán, que incluso algunos de estos utilizan para hacer carbón. Y ese carbón lo utilizan para el negocio, en este caso, sobre todo para las pollerías, ¿no? Y en cuanto se refiere a animales, tendríamos el cocodrilo americano, tenemos el venado gris y la ardilla de nuca blanca, ¿no? Eso sería lo más resaltante de lo que viene a ser los cerros de Amotape. No se olviden, está entre Tumbes y Piura. Luego tenemos el río Abiseo. Este río Abiseo no solamente recorre San Martín, sino, como se dice, es un río bastante largo que va a llegar, como se dice, se dirige incluso hacia el Amazonas, ¿no? Entonces, es muy, muy importante esto del río Abiseo. ¿Dónde está? En San Martín. San Martín, ¿no? Prácticamente también está en la selva alta norte, ¿no? Norte, ahí está. Bien, ¿qué cosas tenemos allí en plantas o vegetales en el río Abiseo en San Martín?
Tenemos bosques enanos, nubosos y montanos, ¿no? De igual manera, este río Abiseo se caracteriza por sus bosques de neblina y aquí es donde se encuentra el mono choro de cola amarilla. Ahora, en cuanto se refiere a el siguiente, sería también siempre Parques Nacionales Yanachaga, Chemellín. Yanachaga, Chemellín. Este Yanachaga, Chemellín, ¿no? Se encuentra en lo que viene a ser el departamento de Pasco. Entonces aquí tenemos, ¿no? Que es una parte alta, ¿no? Donde hay bosques enanos, ¿no? Nubosos de la cordillera Yanachaga, así se llama la cordillera, ¿no? Y en cuanto se refiere a animales, tenemos el tucán, el gallito de las rocas y la pava de monte, ¿no? En cuanto se refiere al gallito de las rocas, anteriormente se estudiaba haciendo ver que es un ave nacional, ¿no? Pero últimamente en San Marcos han dado a conocer que este gallito de las rocas no es un ave nacional, no es, han descartado, ¿no? Entonces, en esa forma ya tenemos conocimiento de Yanachaga, Chemellín. Luego tendríamos Babaja Sonene. Este Babaja Sonene se encuentra entre Puno y Madre de Dios. Ya hemos explicado dónde queda, ¿no? Este lugar que es Madre de Dios, ¿no? Está en el sureste de nuestro territorio, juntamente con Puno. Entonces allí se encuentra este parque nacional llamado Babaja Sonene. ¿Qué cosas encontramos en flora? Encontramos los bosques de castañas, la sabana de palmeras. Eso de la sabana de palmeras, no se olviden, es en abundancia en este lugar, sobre todo Madre de Dios, ¿no? Y las coipas de guacamayos, ¿no? Ya saben ustedes, estos animales de los guacamayos. Luego tendríamos el Alto Purús. El Alto Purús, ¿en qué se caracteriza? Se caracteriza porque tiene árboles que vienen a ser, en este caso, el cedro, bastante conocido. También tenemos la caoba, ¿no? Palmeras, ¿no? Y en animales tendríamos la charapa, el guacamayo, ¿no? Luego tenemos, ¿no? Osos, la nutria, sajino, ardilla. Todos esos animales encontramos acá en Alto Purús, Ucayali, Madre de Dios. Terminamos con lo que viene a ser en parques nacionales, terminamos con la Cordillera Azul. Esta Cordillera Azul, ¿no? Esta es bastante, ¿no? Larga, esta cordillera. ¿Dónde se encuentra? Se encuentra entre los departamentos de Loreto, San Martín, Ucayali y Huánuco. Esos lugares recorre esta cordillera. ¿Qué cosa tenemos en cuanto se refiere a la flora? Tenemos los bosques montanos y de colina, ¿no? Con abundante palmera. Siempre también en ese lugar hay palmera, ¿no? Y en animales tendríamos los guacamayos, las águilas, pavas del monte, oso andino, nutrias y sajinos. Acá en nuestras diapositivas estamos poniendo lo más importante, pero ustedes pueden un tanto ampliar porque así está en nuestros compendios. Pero estos son los más importantes. Bien, ahora pasamos a lo que vienen a ser los santuarios nacionales. Aquí tenemos, como se dice, dos resúmenes. Una que están observando ustedes en la diapositiva y la otra que la vamos a dar, ¿no? No se olviden de utilizar siempre el término protección. Entonces, acá en la diapositiva dice, han sido creadas con el objeto de proteger, ¿no? En todas entra la palabra proteger, en las tres, ¿ya? Una especie o comunidad específica de flora y fauna, así como las formaciones naturales de interés científico o paisajístico. ¿Qué significa esto? Significa también la protección de la flora, fauna y formaciones naturales de interés científico y paisajístico. Entonces ahí tienen resumido también, ¿no?
lo que significa los santuarios nacionales. ¿Cuáles tenemos entre los santuarios nacionales? Tenemos Huayllay, que está en Pasco, tenemos Calipuy, que está en La Libertad, tenemos las lagunas de Mejía, que están en Arequipa, Ampay, que está en Apurímac, los manglares de Tumbes, como su nombre indica, está en Tumbes, y Megantoni, que está en el Cusco. Entonces, empezamos con Huayllay. Cuando se hable de Huayllay, ¿no? Ustedes acuérdense de la salida de Huancavelica, Sachapiti. Ustedes verán que allí hay una serie de formaciones de piedra, ¿no? Con formas caprichosas, ¿no? Entonces, de igual manera es este Huayllay en el departamento de Pasco. Existen bosques de piedra, ¿no? Que tienen diferentes formas caprichosas. Por ejemplo, hay una fila en el que es como si alguien lo hubiese tallado estas piedras, ¿no? Un grupo de monjitas que están alineadas. Hay de animales, ¿no? La cobra. Entonces, ¿no? Allí debe haber, claro, que hay, porque hay vegetación, ¿no es cierto? Hay vegetación. Entonces, estas no lo ha hecho el hombre, lo que lo ha hecho es prácticamente, ¿no? La naturaleza, en este caso el clima, las lluvias, el sol, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que se ve ahí. El joven, por ejemplo, está agregando que hay serpientes también en ese lugar, ¿no? Bien, eso sería en cuanto se refiere estos bosques de piedra a los que se denomina, pues, las formaciones, ¿no? Geológicas de la naturaleza. Luego tenemos Calipuy. En cuanto se refiere a Calipuy, ¿no? Se encuentra en La Libertad. La Libertad, su capital, Trujillo. Entonces acá tenemos más que nada la puya de Raimondi. Entonces, para alguna pregunta, ¿dónde existe la mayor cantidad de puya de Raimondi en el Perú? Entonces ustedes tienen que señalar que es Calipuy, en el norte, en La Libertad, con su capital Trujillo. Entonces se dice que esta planta, pues, también se llama titanca. Entonces es una planta poseedora de inflorescencia. Eso sería entonces en cuanto se refiere a Calipuy. Luego pasamos a las lagunas de Mejía. Estas lagunas de Mejía, ¿no? Se encuentran pues en lo que viene a ser Arequipa. ¿Y qué cosa encontramos acá en estas lagunas de Mejía? Encontramos totorales, pantanos, hay más o menos algo de 200 especies de aves que, ¿no? Son muchas de ellas migratorias y otras son residentes, ¿no? Bien, ahora pasamos a Ampay. Este santuario nacional denominado Ampay se encuentra en el departamento de Apurímac, ¿no? Entonces, se refiere a bosques de intimpa o romerillo, que donde hay plantas coníferas. ¿Y qué significan las plantas coníferas? No, tienen forma de cono. Por eso se les llama a estas plantas las plantas coníferas. Luego tendríamos los manglares de Tumbes, ¿no? Que están en el departamento de Tumbes. Entonces, estos manglares, ¿no? Es una vegetación, unos árboles pequeños, ¿no? Más o menos de mediana estatura, diremos, ¿no? Más exacto, mediana estatura, que están en las orillas del río Zarumilla y están en las orillas del río Tumbes, y que sirven como una estaca y protegen a estos ríos de lo que vienen a ser las olas del mar o las mareas, ¿no? Entonces, estos ríos son famosos porque hay langostinos. Son especies marinas que son en la comida muy costosas, ¿no? Es para los turistas más que nada. Luego hay conchas negras, ahí está el cocodrilo americano y el oso manglero, que es el oso que vive en estos manglares, ¿no? Luego tenemos el otro santuario nacional, el Megantoni, está en el Cusco, ¿no? Se dice que es una fuente de agua, ¿no? Y aquí se encuentra el Pongo de Mainique. No hay que olvidarnos entonces eso del Pongo de Mainique. Y por supuesto, con esta. Ahora pasamos a las reservas nacionales. Pero jóvenes, antes de entrar a reservas nacionales, quiero manifestarles que no es que nos estamos olvidando, sino que debemos también tocar lo que viene a ser
en este caso, los santuarios históricos. Los santuarios históricos son lugares donde se han realizado, ¿no? Una serie de enfrentamientos, ¿no? Y que son lugares muy conocidos por casi todos nosotros. Una de ellas, ¿no? Sería el Machu Picchu, que se considera una ciudadela. Luego tenemos la Pampa de la Quinua, que está en Ayacucho, simplemente está a unos 10, 15 minutos de la plaza principal de Ayacucho hacia el lugar de la Pampa de la Quinua. Luego tendríamos Chacamarca. Chacamarca está en Junín, ¿no? 6 de agosto, ustedes recuerdan la batalla de Junín 1824, entonces allí se puede observar también Chacamarca. Y también se menciona al señor de Zipán. El señor de Zipán, ¿dónde está? Está en Lambayeque, ¿no? Esos serían las 4, diremos, santuarios históricos que ustedes conocen por la especialidad de historia también que han seguido. Bien, ahora vamos a ver en este caso lo que viene a ser las reservas nacionales. ¿Qué podemos decir de las reservas nacionales? ¿No? Podemos decir que son áreas destinadas a la protección y propagación de la fauna, cuya conservación es de interés nacional, y a la protección de los ambientes naturales de las especies que allí viven. Y bueno, otra definición más sencilla todavía podemos decir de la siguiente manera, ¿no? Estas reservas nacionales no sirven de protección, de propagación a la fauna, o sea, los animales, y a la conservación de interés, que son de interés nacional. Entonces, en estas reservas, vamos a ver cuáles son. Paracas. Tenemos Paracas, que está muy cerca a Pusa Huancavelica, sería el lugar más apropiado para conocer en este caso una reserva. Este lugar de Paracas tiene para visitar 2 aspectos. Uno, ¿no? Se refiere a todo lo que viene a ser la fauna marina. Si uno entra con una pequeña embarcación hacia lo que viene a ser, en este caso, el circuito de Paracas, ¿no? Uno puede recorrer, ver, como se dice, cómo es la orilla de todo este circuito, y luego veríamos, como se dice, una serie de animales. Tenemos, como se dice en este caso, muchas variedades de peces, las aves guaneras, la pariguana, el cóndor andino, ¿no? En el mar tenemos el lobo marino, el delfín, la ballena, la tortuga, el gato marino, etcétera, ¿no? Y aparte de esto, en Paracas también tenemos, como se dice, un museo de la cultura de Paracas. Entonces, este lugar es muy importante por esos 2 aspectos. Luego tenemos Pampa Galera. Se denomina también Bárbara de Achille. ¿Dónde se encuentra este lugar? Se encuentra en el departamento de Ayacucho, en la provincia de Lucanas. Entonces, esta señora Bárbara de Achille se dedicó al estudio, a la protección, ¿no? Sobre las vicuñas, pero fatalmente en la época de la violencia la mataron a esta señora, ¿no? Que se llama pues Bárbara de Achille. Parece que el que lo ha matado ha sido MRTA, ¿no? Ellos son los que lo han asesinado a esta señora. ¿Qué más tenemos en ese lugar? Tenemos también venados o tarucas y también el majestuoso cóndor andino de la Puna, ¿no? También había vizcacha, pero parece que ahora último ya ha disminuido el número de vizcachas que había, ¿no? En este lugar, ¿no? Junto a la Pampa Galera había vizcacha. Luego tendríamos la Chay. ¿Dónde se encuentra la Chay? Uno pasa en Lima, pasas, como se dice, lo que viene a ser, en este caso, Ancón, y allí cerca al mar veremos, como se dice, estas lomas costeras, que lo hemos estudiado la vez pasada, y tienen pues una flora, una fauna, pero más que nada en épocas de humedad, e incluso están amenazadas por extinción, ¿no? Entonces, eso sería en cuanto se refiere a lo que viene a ser esta reserva. Ahora pasamos a la Reserva Nacional de Pacaya-Samiria, que está en Loreto, ¿no? Entonces, vamos a mencionar de la siguiente manera. Esta Pacaya-Samiria podemos considerar, ¿no? En primer lugar, una pequeña leyenda, a ver, para que se distraigan un poco. Ya.
Ustedes saben que allá todos esos sitios están recorridos de puros ríos, ¿no? Como se dice, hay cantidad de ríos. Entonces se dice que una dama llamada Samiria salió de su casa y no regresó. Entonces no se sabe qué ha pasado con esta dama, ¿no? Y el padre buscó, pues, ¿no? Muy apenado a su hija y no la encontró. Entonces por eso le puso el nombre de Samiria a este río que hoy pues lleva ese nombre de Pacaya Samiria, ¿no? Entonces esa es la leyenda sobre Samiria. Ahora, ¿qué más podemos decir que hay acá? Acá hay lagos. Pero antes de eso, quiero decirles cómo se puede llegar a este lugar. Se llega de la siguiente manera. La mayor de las veces se llega en avión a Iquitos. De Iquitos, ¿no? Uno pasa a Nauta casi en 2 horas y media. Más o menos hasta 3 horas, ¿eh? Llegas hasta Nauta. De ahí comienzas a navegar ya por el río Marañón. Y luego entras, ¿no? Por supuesto, con el permiso de los que controlan, pero no vayan a pensar ustedes que allí se encuentra alguna puerta, algún ingreso muy estricto. No, simplemente hay algunas personas que están controlando, te piden tus documentos y por supuesto también tienes que ir, como se dice, con tus botas, porque está pues lleno de lagos, pantanos, ¿no? Y es muy bonito ver a los animales y a la vegetación en este sitio. Por ejemplo, tenemos los delfines del río. ¿Qué pasa con estos delfines del río? Siempre, ¿no? Tú estás en la lancha y está lejos, un poco lejos de ti, siquiera unos 30 metros, y comienzan a saltar fuera del agua, ¿no? Y la panza es blanca, ¿no? Pero cuando están excitados se ponen rosadita, ¿no? Estos delfines de río. Es muy bonito observar estos animales en el río, ¿no? Luego también es interesante ver a los monos. Los monos ya sobre tarde prácticamente se juntan, ¿no? Y entre todos tratan de estar juntos a fin de sentir un poco de calor, porque en las noches hace frío en este lugar, ¿no? Está a orillas, pues, del río Marañón. Entonces, ¿no? Se juntan dos, uno para sentir un tanto de calor, ¿no? Y otra para protegerse de cualquier ataque de los otros animales, ¿no? Aquí tenemos también la charapa, el paiche, y no se olviden bastante, acá hay piraña, hay bastante piraña, y es muy útil, como se dice, para la producción de lo que viene a ser las algas. Eso no se olviden en este lugar denominado Pacaya Samiria. Corresponde a lo que viene a ser en este caso Loreto. Luego tenemos las Salinas y Aguada Blanca, que está en Arequipa, ¿no? Este lugar es importante porque existen las vicuñas, los venados, los tastarucas, ¿no? Y especies también de parihuanas, ¿no? Los bosques de quinoal y también la yareta, ¿no? Eso sería entonces en cuanto se refiere a Salinas, Aguada Blanca. Ahora pasamos a Calipuy, La Libertad. En cuanto se refiere a Calipuy, La Libertad, ¿no? Aquí encontramos lo que viene a ser la población de guanacos. Lo hemos visto inicialmente también Calipuy. Y luego de terminar esta parte, les voy a indicar algunas dudas que puede haber en cuanto se refiere. Por ejemplo, vamos a estudiar 2 Calipuy, por ejemplo, estamos estudiando. Entonces, en este otro Calipuy, acá hay guanacos, puma, vizcacha, venado gris, perdiz, ¿no? Entonces, eso es lo que hay en este lugar. Luego pasamos a Tambopata. Nuevamente vamos a agarrar, como se dice, Madre de Dios. Se considera la cuenca de mayor biodiversidad, ¿no? ¿Qué cosas tenemos acá? Los aguajales, que son unos frutos, ¿no? Los pantanos, los lobos del río, la nutria, la paracana, las águilas, los guacamayos. Bien, eso sería entonces en cuanto se refiere a lo que viene a ser las áreas naturales protegidas. Entonces acá, jóvenes, quiero que escuchen y si es posible anoten, les voy a mencionar lo siguiente. Calipuy hay hemos estudiado en 2 momentos. Una viene a ser santuario, donde se encuentra, ¿no? En este caso, la puya de Raimondi. ¿Ya? No se olviden, en el santuario Calipuy está la puya de Raimondi. En cambio,
En reserva de Calipuy también están los guanacos. Eso no se olviden, no puede haber alguna duda. Luego vemos, ¿no? En cuanto se refiere, en parque tenemos a Yanachaga y en santuario tenemos a Guayay. En parque Yanachaga, ¿no? Es un lugar alto andino donde está el Gallito de las Rocas. En cambio, en santuario está el bosque de piedra del que hemos hablado. Luego tenemos en Arequipa también hay dos, ¿no? Una es la Laguna de Mejía y la otra viene a ser Salinas de Aguada Blanca. La primera, en este caso Lagunas de Mejía, es santuario. Ahí están los totorales, ¿no? Y las aves. En cambio, en Arequipa y Moquegua, que es las Salinas, ¿no? Es una reserva, ¿no? Encontramos las vicuñas, los venados y las pariguanas. Entonces allí, para que no tengan duda de todo lo que hemos venido hablando hasta acá. Bien, ahora pasamos a las áreas, ¿no? De lo que viene a ser de reconocimiento internacional. Vamos a hacerlo bastante rápido esto, porque está bastante también sintetizado en nuestras diapositivas. Bien, entonces diremos áreas de reconocimiento internacional, importancia de la biodiversidad. La biodiversidad no viene a ser sino pues la variedad de vida que existe en la Tierra. ¿Y por qué es importante? Porque es irreemplazable, ¿no? Si en algún lugar hacemos un exterminio, ¿que vamos a poderlo reemplazar? No, imposible, ¿no? Luego dice, es clave para la funcionalidad y supervivencia. Entonces, aquí los animales y las plantas prácticamente tienen una vida funcional y, por supuesto, una supervivencia. Entonces, es importante porque se trata, pues, de proteger a nuestras plantas, nuestros animales. Luego diremos que gracias a ella tenemos alimentos, materia prima para la medicina, ¿no? Ustedes sabrán que muchísimos medicamentos se obtienen en este caso, de esta materia prima que viene a ser pues la que se encuentra en los recursos naturales. Bien, estos recursos sirven como materia prima, en este caso, para la elaboración de los, no solamente alimentos, sino para la medicina. Y luego, ¿no? Acá hablaremos un poco de que tiene que haber pues un equilibrio en el planeta. ¿Qué significa esto? Tiene que haber un equilibrio entre el ser humano y la naturaleza. Bien, pasamos a lo que viene a ser en este caso la UNESCO. ¿Qué ha hecho la UNESCO? Lo que ha hecho es desarrollar un programa, ¿no? La UNESCO, ustedes pertenecen a la ONU, ¿no es cierto? Entonces ha realizado un programa que se llama El hombre y la biosfera. Entonces acá, ¿cuáles son los que destacan? Destaca Patagonia Azul en Argentina, Reserva Nacional de Maileco en Chile, la fronteriza de Bosques de Paz y Ecuador, ¿no? Que está en la frontera entre Perú y Ecuador. Repetimos esta tercera, ¿no? Se llama fronteriza de Bosques de Paz, donde está entre Ecuador y Perú. Y luego tendríamos la Selva Negra, que está en Alemania. Bien, vamos a ver ahora las funciones de estas áreas, ¿no? Entonces, aquí veríamos en primer lugar, dice, ¿no? La conservación de ecosistemas y variación genética. ¿Qué significa esta de variación genética? Lo hemos visto en la clase anterior. Prácticamente la genética es el primer nivel de la biodiversidad, ¿no? Entonces, gracias a esta variación genética, es lo que nosotros tenemos una diversidad, ¿no? En este caso de plantas y animales. Unas prácticamente se extinguen y otras aparecen. Luego tendríamos el fomento del desarrollo económico humano y sostenible, ¿no? Entonces, gracias a estas es lo que nosotros tenemos, pues un desarrollo económico gracias a estos lugares de las áreas naturales, ¿no? Que están conservadas, ¿no? Y por supuesto siempre se opta por lo que viene a ser el desarrollo sostenible, ¿no? Inclusive, ¿no? Podemos decir que el presidente está en pos de reunirse con el presidente de Bolivia en el transcurso de estos días para, como se dice, ver
la cuestión del medio ambiente. Entonces va a haber una reunión de los presidentes de Perú y Bolivia para ver la cuestión de medio ambiente. Luego pondremos acá servir de ejemplo a la educación, a la capacitación, ¿no? Entonces es necesario que estas áreas, ¿no? Supervivan, porque de esa manera nos educamos viendo, observando, ¿no? Y por supuesto no faltaría que algunas personas incluso se capacitan para poder conocer mejor estas áreas, ¿no? Luego tendríamos en este caso, ¿no? Dentro de las reservas de la biosfera y las más importantes que tenemos nosotros acá en lo que viene a ser, ¿no? En lo que viene a ser las biosferas, ¿no? En el caso de nuestro país tenemos lo siguiente. En primer lugar está considerado el Huascarán, ¿no? Luego tenemos en segundo lugar al Manu, que es extenso. Luego en tercer lugar tendríamos el noreste del Amotape, ¿no? Donde se integra la transfronteriza de bosques de paz de Ecuador y Perú que acabamos de decir. Luego tendríamos el cuarto, que es Oxapampa. Oxapampa tiene, como se dice, pertenece a Pasco, y cualquiera puede pensar que Pasco es un lugar frígido, pero no es así, ¿no? Es un lugar de selva alta. Allí se encuentran en este caso estas comunidades que vienen a ser los Achiningas y también los Amexis. Luego tendríamos, en cuanto se refiere al Pajatén. Esto del Pajatén no lo tenemos en la diapositiva, pero sí les diré algunos aspectos del Gran Pajatén para ya no ver más adelante. Quisiera que lo tomen muy en cuenta qué significa esto del Gran Pajatén. En primer lugar, ¿no? Pajatén se le considera como el tesoro de Chachapoyas. ¿Cuál es la localización? Está en el nororiente del Perú, en el departamento de Amazonas, cuya capital es Chachapoyas. Luego, hay un recorrido por todo lo que viene a ser el Parque Nacional y el río Abiseo. Entonces, estas corresponden a La Libertad y San Martín. Entonces, dentro de esta, ¿no? Está considerada el Gran Pajatén. ¿Cuándo se descubrió? En el año todavía de 1963, ¿no? El clima es un bosque húmedo, lluvioso, ¿no? ¿Qué cosa se tiene allí? Una catarata, Gocta se llama, y es el tercero más alto del mundo. ¿Por qué es importante este Gran Pajatén? Es importante porque hay lugares arqueológicos, como templos, ¿no? Hay plataformas circulares de piedra laja, hay complejos semicirculares, rostros de personas, ídolos, jefes, centros funerarios. Hay también estatuillas, ¿no? Que cuelgan en cada mausoleo, ¿no? O sea, son petroglifos. Y diremos, sé que ustedes han estudiado historia, ¿no? Este lugar de lo que viene a ser Chachapoyas es pues la tierra de lo que viene a ser el gran prócer de la independencia, Toribio Rodríguez de Mendoza. Bien, ahora pasamos a lo que vienen a ser en este caso una zona de las zonas de gestión, ¿no? Dentro de la biosfera. Acá esto de los tres aspectos que tiene estas zonas de gestión, ¿no? Estas reservas de biosfera, lo resumiremos de la siguiente manera. En primer lugar, no, tiene sus zonas de gestión. ¿Cuáles son esas zonas de gestión? Una sería la zona que se llama núcleo. Núcleo se llama. ¿Qué es lo más importante? ¿No? Y esta es la que protege el paisaje y los ecosistemas y las especies. De eso se trata el lugar denominado zona de núcleo. Repito, se refiere a la protección del paisaje, a los ecosistemas y a las especies. Luego vemos la segunda, que viene a ser la zona de amortiguamiento. ¿Qué significa esa? Es la que rodea al núcleo. Entonces, se dedica a la protección y a la investigación. Luego el tercero sería pues la zona de transición. ¿Qué significa esta? ¿No? Se pueden realizar algunas actividades, ¿no?
pero no siempre por asentamientos humanos que están allí cerca, y podría haber algunas formas de exploración, pero siempre con la autorización del caso. Bien. Ahora pasaremos a lo que vienen a ser, ¿no?, la Reserva Biosfera del Gran Pajatén. Aquí nos mencionan el patrimonio mundial natural. Entonces incluso le ponen acá con un valor universal excepcional, ¿no? Entonces ya lo hemos visto, lo que viene a ser el Gran Pajatén. Luego vienen a ser otras que existen en el mundo. Aquí tenemos una que viene a ser, en este caso, ¿no?, lo que menciona, la primera sería bastante interesante, ¿no?, los glaciares que se encuentran en Argentina, ¿no? Y luego viene lo que viene a ser el Parque Nacional del Iguazú, que queda entre Brasil y Argentina. Entonces, más o menos, para que tengan una idea, ojalá, como se dice, no falta que algún alumno puede ir luego de, como se dice, tener sus centavos para poder visitar este lugar, ¿no? Entonces se trata de que llegas al lugar y prácticamente son dos en Iguazú. Una de ellas corresponde al Brasil y la otra corresponde a Argentina. Entonces no se puede las dos al mismo tiempo. En el mejor de los casos uno podría visitar Iguazú, Brasil, en la mañana y en la tarde hacerlo a Iguazú, en Argentina, en la tarde, ¿no? Entonces así es. ¿Cuánto está la entrada? Más o menos 70 reales, como quien dice, más de 70 soles, ¿no? Y luego hay en la parte de la caída de estas cataratas, hay unas lanchitas que están ofreciendo pasear a la gente, pero ¿qué pasa? De que un paseo de media hora más o menos en soles peruanos serían algo de 250 soles, ¿no? Imagínense, solamente una media hora pasear en este lugar es más que nada para los turistas que tienen plata, pero no faltan que muchos peruanos están también allí, ¿no? Entonces, las cataratas son, pues, aspectos muy, muy interesantes, ¿no? Son caídas inmensas del agua, ¿no? Uno tiene que ir incluso protegido con algún abrigo de plástico para no salir totalmente empapado o mojado de ese lugar, ¿no? Eso viene a ser entonces el Parque Nacional del Iguazú en Brasil y Argentina. Bien. Luego tenemos los bosques lluviosos de Gondwana en Australia, tenemos el Parque Nacional Lower Kempit en Bolivia, Parque Provincial de Dinosaurios en Canadá, Santuario de Fauna y Flora de Malpelo en Colombia, Parque Nacional Alejandro de Humboldt en Cuba, ¿no?, las Islas Galápagos en el Ecuador. Luego tenemos Parque Nacional del Gran Cañón en los Estados Unidos, que a veces lo conocemos por películas. Luego Baikal en Rusia y Parque Nacional de Komodo en Indonesia. Bien. Bien, ahora vamos a ver aquí algunos ecosistemas, los principales ecosistemas, ¿no?, del Perú. Aquí en primer lugar vemos qué viene a ser un ecosistema. El ecosistema es la unidad básica de la ecología, ¿no? Entonces la ecología es la ciencia que estudia estas cosas, ¿no? Y, o sea, en este caso, el equilibrio que hay entre el hombre y la naturaleza. Y luego diremos que está conformada por los organismos que viven en un área. Eso viene a ser la definición de ecosistema, que es necesario que lo aprendan, porque esos términos van a venir en el examen, ¿no? ¿Y qué viene a ser la ecorregión? La ecorregión, diremos que es la región donde los factores medioambientales son los mismos, ¿no? Y están en estrecha interdependencia, ¿no?, entre el clima, la flora, la fauna, la hidrología. Bien. Pasamos en este caso, ya simplemente, toda vez que no nos va a alcanzar tiempo para poder desarrollar cada una de ellas, vamos a ver que son 11 las ecorregiones de nuestro territorio, pero que no solamente agarra nuestro territorio o comprende nuestro territorio, sino también, como se dice, comprende otros países vecinos, y no solamente también vecinos, sino algunos países, por ejemplo, de Centroamérica,
de Argentina, de Chile, ¿no? Entonces, eso serían las ecorregiones. Vamos a mencionar entonces acá, ¿no? Las 11 ecorregiones. Bien, tendríamos en primer lugar lo que viene a ser el mar frío de la corriente peruana. Entonces acá, lo más importante es ubicarnos. ¿Dónde se encuentra esto? Dice bien claro, dice, ¿no? No, mar frío de la corriente peruana, ¿no? Entonces, diremos que esta ecorregión de mar frío de la corriente peruana, ¿no? Está pues, como se dice, hasta el sur de Piura y el norte de Chile, desde Chile central. En este caso, se refiere a la corriente marina que se llama comúnmente de Humboldt. Entonces, esa viene desde el sur, o sea, en este caso del centro de Chile, y llega más o menos hasta el departamento de Piura, y luego voltea hacia la izquierda. ¿Ya? Eso sería entonces la corriente. Entonces, ya podemos ver que en ese lapso, qué animales hay y qué vegetales, ¿no es cierto? Entonces, acá tenemos en nuestro compendio, en nuestra diapositiva, que por supuesto les voy a mandar porque siempre estoy cumpliendo con enviarles estas diapositivas. Luego tenemos el mar tropical. Es lo contrario al que hemos visto. Nos localizamos y está en el norte de Perú, ¿no? O sea, en este caso, desde, digamos, Tumbes, ¿hasta dónde? Hasta, como se dice, más o menos la Baja California, que está en el país norte de México. Luego pasamos al desierto del Pacífico. Entonces, ¿dónde está? ¿No? Hay también necesidad de localizarnos. La costa, en su mayor parte, ¿es desértica o no? Sí, es desértica. Entonces, allí lo primero que tenemos que hacer, repitiendo, es que nos tenemos que ubicar dónde está. Entonces, de esa manera vamos a ver qué animales y qué vegetales existen. Entonces, este desierto del Pacífico se comprende, pues, nuestra costa, ¿no? Ahí está bien claro, dice, costa peruana y chilena, ¿no? Ya. Luego pasamos al bosque seco ecuatorial. Entonces, allí también se refiere en la localización a los departamentos de Tumbes y Piura que están cerca al Ecuador. Entonces, toda esa parte hemos dicho que hay bastantes árboles y, por supuesto, muchas de ellas secas, ¿no? Que lo necesitan para la leña. Entonces, toda esta región corresponde a 3 departamentos, este bosque seco ecuatorial: Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad, 4 departamentos, ¿ya? De la costa norte, ¿no? Y ahí se menciona también una porción seca, dice seca, vuelta, del Valle del Río Marañón. Bien, pasamos a lo que viene a ser el 5, el bosque tropical del Pacífico, ¿no? Entonces, esta se refiere más que nada a lo que viene a ser, ¿no? Desde el norte de nuestro Perú hasta América Central. De eso se trata, entonces, en toda la costa, ¿no? En toda la costa, ahí dice bien claro, bosque tropical del Pacífico, qué animales y qué vegetales tenemos. Luego pasamos a la serranía esteparia. Serranía esteparia viene de sierra, pues, viene de sierra. Entonces, primero siempre localizarnos, ¿dónde está esa sierra? Está en el flanco occidental andino. Como quien dice, ¿no? Tenemos la cordillera occidental y hacia el este, ahí está, ¿no? Entonces, esta parte ya viene a ser en este caso lo que corresponde, ¿no? Desde La Libertad hasta Tacna, pero la parte de la sierra, ahí por eso dice flanco occidental andino, así dice. Luego pasaríamos al 7, que viene a ser la Puna y los Altos Andes. Un tanto nosotros estamos familiarizados con lo que viene a ser una puna. Es un lugar frígido, un lugar alto, entonces no es difícil, como se dice, ubicarnos. Aquí tenemos estos lugares, ¿no? Entre Cajamarca y lo que viene a ser, ¿no? Chile y Argentina, pero se refiere a las partes altas, ¿no?
y veremos qué tipo de animales y vegetales tenemos en este lugar. Luego tenemos el páramo. Ese páramo, ¿no? Podemos mencionar de la siguiente manera, siempre primero localizándonos. Se encuentra en Huancabamba, ¿no? Que está en Piura, y en Cajamarca, la provincia de San Ignacio, ¿no? Entonces, en este lugar se caracteriza más que nada por una serie de animales que existen, por ejemplo, los conejos silvestres, las ranas, ¿no? La perdiz, el cóndor, todo eso existe en los páramos, ¿no? Luego tendríamos selva alta, esa sí la hemos estudiado, selva alta, ¿no? Pero comprende no ser nuestra selva alta, sino sin nuestra selva alta simplemente para tener una mejor idea, ¿no? Está entre el norte de Argentina hasta Venezuela, pasando siempre, por supuesto, tocando el Perú, ¿no? Tocando el Perú. Entonces sabemos cómo es el clima, cómo es las lluvias, ¿no? Qué tipo de flora tenemos y, por supuesto, también animales. Ya. Luego tendríamos el 10, tendríamos el bosque tropical amazónico o selva baja, lo contrario. Entonces seguimos de la selva alta siempre, ¿no? Hacia la zona, en este caso, de la selva baja. Entonces ahí tenemos lo que se llama la llanura amazónica. Entonces nos ubicamos en la llanura amazónica en nuestros libros viendo el mapa del Perú, ¿no? O en nuestros celulares y vamos a tener presente la cantidad de vegetales y animales que existe en esta selva baja, ¿no? Del cual formamos parte y se llama la Amazonía. Luego tenemos la sabana de palmeras. Esta sabana de palmeras las encontramos, como se dice, más que nada en Madre de Dios, que está al sudeste de nuestro territorio. ¿Qué cosas tenemos ahí? Más que nada es la palmera. Esta palmera, ¿para qué sirve? Sirve prácticamente, ¿no? De un recurso para la elaboración, en este caso, del aceite. El aceite. Entonces, hay empresas, hay dueños de estas palmeras que cultivan, pues, en grandes cantidades, ¿no? Para poder obtener el aceite. Eso sería, entonces, en cuanto se refiere a esto. Ahora pasamos a lo que viene a ser la práctica. Bien, señoritas y jóvenes, ¿me escuchan, no? Sí, Jóvenes. Sí, profesor. Sí, profesor. Entonces, empezamos con lo que viene a ser nuestra práctica. Ya, empezamos con nuestra práctica. Dice, determinar el valor de verdad o falsedad de los siguientes enunciados relacionados con las áreas naturales protegidas. Entonces, acá diremos, ¿no? Que la respuesta, bueno, hay algunos alumnos que sé que están trabajando y están desarrollando sus prácticas. Yo, sinceramente, los felicito a estos jóvenes y es así, ¿no? Si fallamos, bueno, nos corregimos, ¿no? Pero ya vamos a tener, como se dice, la respuesta más correcta. Entonces, diremos, en primer lugar, que la respuesta a esta pregunta número 1 es la letra, ¿no? La letra de E, ¿no es cierto? La letra E, ya. Ahora bien, diremos, dice lo siguiente, el Parque Nacional de Tingo María es un área intangible de uso indirecto. ¿Está bien o no? Es verdad, pues. Luego diremos, la reserva de Calipuy protege la población de guanacos en la libertad. Claro, también es verdad. Luego dice, son áreas que conservan la diversidad biológica y el interés paisajístico. También es verdad. Pero esta cuarta sí es falsa. Dice el SINAMPE, promueve su aprovechamiento y administración. Y no es así, sino que el SINAMPE lo que hace es contribuir al desarrollo sostenible, ¿no? Y conservación de nuestra biodiversidad. Entonces, ustedes léanlo detenidamente para que puedan entender. Me dan un minutito, ¿eh? Un minutito.
Ya. Bien, jóvenes, hemos desarrollado la primera pregunta, ahora pasamos a la segunda pregunta. Dice, indique la alternativa correcta que caracteriza a las áreas naturales protegidas. Entonces, aquí la clave en la pregunta número 2 es la E. Es la E. Y dice lo siguiente, ¿no? En la pregunta número 2 dice, ¿no? Ahí la 1 dice, ¿no? Un área geográficamente definida para lograr específicos objetivos de conservación. Entonces, eso es lo que, como se dice, ¿no? Trata de buscar las áreas naturales protegidas. Entonces, eso busca, ¿no? Lograr específicos objetivos de conservación. Yo les dije, esa palabra no se olviden, conservación. En todas las áreas está prácticamente el término de conservación. Luego dice, la segunda también dice, conservan especies biológicas o recursos naturales, ¿no? Que representan la diversidad única y distintiva del país. También, ¿no? Es correcto. Luego tendríamos, son espacios continentales y o marinos protegidos legalmente por ley del desarrollo sostenible, ¿no es cierto? Entonces, esas tres prácticamente son las que concuerdan. Entonces acá, esta parte, por ejemplo, del tercero en números romanos, nos está sirviendo para conocer mejor y para ya no olvidarnos sobre la definición de lo que viene a ser las áreas naturales protegidas, ¿no? Por ahí decimos, ¿no? Que las áreas naturales son las que conservan la diversidad biológica y el interés paisajístico, ¿no? No se olviden esa definición, ¿no? Repito nuevamente, estas áreas naturales protegidas, ¿no? Conservan la diversidad biológica y el interés paisajístico. Pasamos a la tercera pregunta. En la tercera pregunta dice, la región de la selva o región amazónica corresponde al sector oriental de nuestro territorio, caracterizado por su densa vegetación propia de latitudes ecuatoriales. Su extensa llanura corresponde al área de la selva, ¿no? Entonces, puntos suspensivos, que es la parte oriental más joven del territorio peruano, y edáficamente presenta suelos de origen, ya. Entonces la respuesta, a ver jóvenes, la respuesta sería la letra. Jóvenes, la respuesta sería la letra, señoritas. B. Ya, entonces vamos a ver. Sí, profe. Sí. Mucha profe, la hice linda. La C, ya. La C, ¿por qué? Porque se está refiriendo a la selva baja. Y aluvial, ¿qué significa? No, aluvial es aquella que se ha formado a consecuencia de un aluvión. ¿Y qué es un aluvión? Es una avenida fuerte de agua, ¿no? Que arrastra tierra, arrastra árboles, ¿no? Y sobre todo perjudica la superficie terrestre. Entonces, tienen que rellenarlo con esos dos términos, selva baja y aluvial. Pasamos a la pregunta número 4. Dice, ¿no? Si el bioma se extinguiera, entonces se aceleraría el calentamiento del planeta. También se perdería una gran fuente de reservas biogenéticas como materias primas para medicamentos y alimentos. Esta hipótesis es bastante probable porque se trata del bioma más. Entonces, la respuesta sería la letra C. Ya, muy bien. Entonces, la letra C, bosque tropical megadiverso. Entonces, en cuanto se refiere a la pregunta número 4, ¿no? Se refiere al bioma bosque tropical, ¿no? Que viene a ser un espacio geográficamente que comparte características similares, como por ejemplo la vegetación, ¿no? Que está determinada por las condiciones climáticas. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Que este bosque, que es el que hace calor, ¿no? Va a determinar, ¿no? Como clima, ¿no? El tipo de animales, vegetales, etcétera. En todo va a influir, como se dice, el clima, ¿no? Y megadiverso viene a ser, pues, ¿no?
mucho más grande que la diversidad. Mega es máximo ya, ¿no? Entonces, mucho más grande que la diversidad. Luego, dice la pregunta número 5. El clima es relativamente árido y caluroso. El suelo no permite el crecimiento frondoso de las plantas. La vegetación se distingue por ser muy dispersa. Las características anteriores hacen referencia a una vegetación de... Entonces, la pregunta número 5, ¿no? La respuesta sería la letra... A ver. Ya, entonces se refiere a sabana, sabana. Esto más que nada, ¿no? Se refiere a lo siguiente. Las sabanas tienen, como se dice, unos climas tropicales, se encuentran en lugares tropicales, ¿no? Y sobre todo en las inmediaciones del bosque ecuatorial. Entonces tengan en cuenta acá lo siguiente, para conocimiento. ¿Dónde está el bosque ecuatorial? Está prácticamente casi junto a la línea ecuatorial. Allí existe, como se dice, frondosa vegetación. Entonces, allí cerca están estos lugares denominados sabanas, ¿no? Entonces, en este lugar hay una clara estación seca, ¿no? El clima es tropical. En flora hay hierbas y en fauna hay mamíferos que son herbívoros y también carnívoros, ¿no? Entonces, eso es lo que encontramos en la pregunta número 5. Pasamos a la pregunta número 6. En la pregunta número 6 dice, los factores que afectan la distribución de animales en la superficie terrestre son. Entonces, acá veremos, ¿no? Que la respuesta es la letra C, ¿no? Entonces tendríamos la vegetación, ¿no? ¿Quiénes van a influir? Van a influir en este caso la distribución de los animales, la vegetación. Pues. ¿Qué animal, por ejemplo, podría estar en un lugar donde no hay vegetación, siendo, ¿no? El alimento primordial para los animales? Entonces tiene que estar en lugares donde abunde la vegetación y esté al alcance de los animales, ¿no? Luego el clima va a influir. Por ejemplo, un mono jamás va a estar en el frío, ¿no? Nuestras llamitas, poco difícil que estén en clima cálido, pero sin embargo, ¿no? Se ve en Arabia, se ha visto nuestras llamitas cargando, en fotografía, ¿no? Se ha visto cargando armamentos, ¿no? De guerra, ¿no? Nuestras llamas, ¿no? Pero son excepciones, ¿no? Y luego la latitud. Cuanto más cerca están al Ecuador, es mayor calor, ¿no? Cuanto más lejos está del Ecuador, ¿no? Pasamos la zona intermedia y luego llegamos al frío, ¿no? Entonces la latitud va a influir en lo que viene a ser la distribución de los animales. Entonces allí hay necesidad de saber dónde hay mayor cantidad de animales, ¿no? Eso es importante. Luego, la 7 dice, la principal forma de energía que retiene la Tierra para realizar sus procesos naturales es la energía. Eso sí habrán contestado, jóvenes. La letra. La C, profesor. Ya, muy bien, señorita, muy bien. Es la letra C, ¿no? Entonces diremos en cuanto se refiere a la número 7, ¿no? Diremos en primer lugar, ¿no? Que la energía solar es el Sol es la estrella más cerca a la Tierra, ¿no? Su energía es incalculable, ¿no? La luz del Sol llega en 8 minutos y 18 segundos a la Tierra, ¿no? Y es gracias al Sol, ¿no? Que es posible la vida en nuestro planeta Tierra, ¿no? Entonces sería la respuesta correcta en el número 7. Pasamos el 8. Dice, el árbol de la costa norte del Perú, que presenta vegetación de lomas, clima semicálido y neblinas estacionales, se denomina, ¿no? Entonces, la respuesta sería, ya. Entonces, más o menos, esta tengan en cuenta, ¿no? En la 8 hay diferentes variedades de árboles, ¿no? Por ejemplo, tenemos el hualtaco, tenemos el guayacán, el algarrobo, ¿no? Del que
se extrae la algarrobina. Entonces, estos árboles están secos, muchos de ellos, y se utiliza más que nada para la leña, lo están utilizando. Están, como se dice, perjudicando toda esa parte, ¿no? Y esta leña lo utilizan para obtener el carbón, y el carbón, ustedes saben, lo utilizan más que nada en las pollerías, ¿no? Pasamos a la pregunta número 9. Dice, la ecorregión del Perú, que presenta vegetación de lomas, ¿no? Clima semicálido y neblinas estacionales, se denomina, ¿no? La C. Ya, entonces desierto del Pacífico. Ahí está, ve. Dice la ecorregión del Perú que presenta vegetación de lomas, ¿no? Entonces, clima semicálido y neblinas estacionales. Neblina estacional significa que no es todo el año, ¿no? Sino es de vez en cuando en el transcurso del año, ¿no? Entonces se denomina el desierto del Pacífico, la respuesta correcta. Bien. Entonces, ahora vamos a ver el otro asunto que viene a ser la pregunta número 10. Bien, en la pregunta número 10, que es la última, dice, el bosque. Profesor. Ya, la letra. A ver, vamos a ver, piensen un ratito siquiera. Ya, a ver, ¿cuál sería la letra? La E. La B, profesor. La B, teacher. La E, profesor. La E, profesor. Ya. La E, profesor. La respuesta, muy bien, es la letra E. Ahí dice, ve, bosque tropical del Pacífico, se extiende desde el norte del Perú hasta América Central, dice, ¿no? Entonces, correcta la respuesta que han dado los alumnos sobre lo que viene a ser en este caso, ¿no? La parte práctica de nuestra clase. Bien, jóvenes, entonces con esto hemos concluido con nuestra clase, toda vez que el señor Manuel me ha dicho que tratemos de terminar máximo a las 6:10, y si hubiera alguna pregunta podemos prolongar, extender un poquito la clase. Ya, ¿algunas preguntas, jóvenes? ¿Hubiera alguna pregunta, jóvenes? Profesor, buenas noches. Yo tengo una pregunta. Ya. Es de la semana 2 todavía, pero. Es de la semana 2. Sí, profesor. Ya, a ver. Mi conexión está bien. Profesor, ¿me puede explicar las diferencias entre latitud, longitud y altitud? Ya, muy bien, ya. Entonces ahí, señoritas, jóvenes, lo primero que tienen que hacerse en esta clase de preguntas es inmediatamente saber dónde está la línea ecuatorial. ¿Ya? Eso es lo principal. La línea ecuatorial es aquella línea que divide a la Tierra en dos hemisferios, el del norte y el del sur, ¿no es cierto? Entonces, eso, háganse su imaginación. Entonces, ustedes ya saben que esa línea está dividiendo en la parte septentrional, que se llama así el norte, y meridional, que es el sur. Entonces, vamos a poner que ustedes están en el norte. Vamos a poner el caso
que ustedes están en Centroamérica. Entonces, ustedes quieren saber qué distancia hay desde donde tú estás en Centroamérica. Vamos a poner Panamá. Desde Panamá, donde estás, hasta la línea ecuatorial, ¿qué distancia hay? Entonces, tienes que acudir a lo que viene a ser latitud. La latitud. Entonces, ¿qué es la latitud? Es la distancia en grados, minutos y segundos, ¿no? De cualquier parte de la Tierra hacia la línea ecuatorial. ¿Puede darse en el norte? Claro. ¿Puede darse en el sur? Claro. Entonces, vamos a poner otro ejemplo más. Ya, ustedes están en Chile. Entonces, ¿no? Quieren saber qué distancia están desde, en grados, minutos, por supuesto, qué latitud hay desde la línea ecuatorial hasta Chile, ¿eh? De eso se trata. Entonces ustedes ven en el mapa, ¿no? ¿Qué distancia hay desde Chile, donde están ustedes, ¿no? Hasta la línea ecuatorial. Entonces eso es latitud. Repito, la distancia, ¿no? En grados, minutos y segundos. En este caso, en los mapas, por supuesto, desde Chile hasta la línea ecuatorial. Eso sería en cuanto se refiere a la latitud. Entonces, no se olviden, repitiendo por última vez, latitud viene a ser la distancia en grados, minutos y segundos de cualquier parte de la Tierra hasta la línea o hacia la línea ecuatorial. Eso es, ya. Ahora, longitud. Allí en longitud ya también, ¿no? Por supuesto que la línea que el Ecuador es la línea horizontal, ¿no es cierto? En cambio, en la línea, digamos, meridional es vertical. Y en esta línea vertical, ¿cuál es la más importante? Es el meridiano de Greenwich. El meridiano de Greenwich. ¿Cómo está dividiendo el meridiano de Greenwich a la Tierra? En dos también. Uno al oeste y el otro al este. ¿Ya? Entonces está dividiendo esa línea que parte de un polo y llega hasta el otro polo de abajo, o sea, en este caso del polo norte, ¿no? Abarca hasta el polo sur, entonces está dividiendo a la Tierra en dos hemisferios, el oeste y el este. Entonces vamos a decir, ¿qué es longitud? Longitud es la distancia en grados, minutos y segundos de cualquier parte de la Tierra hacia el meridiano de Greenwich. Hacia el meridiano de Greenwich. Entonces vamos a poner que tú estás en China, ¿no? Entonces quieres saber qué distancia hay en los mapas hacia el meridiano de Greenwich. Ese meridiano de Greenwich, no se olviden, es la línea vertical que está partiendo del polo norte hacia el polo sur. Entonces, los lugares que están allí, ¿no? Bien hacia el oeste o hacia el este, esa es longitud. Esa es longitud. Ya, ahora altitud. Altitud, ¿qué cosa viene a ser? Es la distancia vertical. Es la distancia vertical que hay de un lugar cualquiera hacia, con referencia a lo que viene a ser el nivel del mar. Entonces, Huancavelica, ¿a cuántos metros de altitud está? Está a 3.680 metros sobre el nivel del mar. ¿Qué significa esto? ¿No? Que en la plaza principal de Huancavelica han tomado esta medida, ¿no? Y se sabe que esa es la altitud de Huancavelica, ¿no? Esa es la distancia vertical, ¿no? En metros de un lugar cualquiera hacia la altitud. Vertical es esa medida. Acá tengan en cuenta una cosa. Si es que, por ejemplo, tomaran esa medida de lo que viene a ser la altitud en la Universidad de Huancavelica, ya no daría. ¿Por qué? Porque cambiaría la altitud, ¿no? No es que Patuspampa está más arriba, pero está más altitud. Entonces ya no sería 3.680, sería más, ¿no? Entonces eso es altitud. Ya. Muy bien, señoritas y jóvenes, espero que lo hayan entendido. Si no lo han entendido, yo les puedo, como se dice, reiterar, ¿no? Ya. Gracias, ¿Alguna pregunta? profesor, todo quedó claro. Ya, está bien, ¿no es cierto? Ya, entonces Sí, el día domingo yo les voy a mandar sus diapositivas, ¿no? Algunas
algunas inquietudes de algunos alumnos también voy a atender, pero el día domingo en la mañana. ¿Ya? ¿Está bien, jóvenes? Ya. Entonces, vamos a dar por terminado nuestra clase del día de hoy. Jóvenes, esperando que se vayan preparando siempre para no estar estudiando a última hora, ¿no? Y estemos, como se dice, con el tiempo disponible para poder entrar al examen en mejores condiciones. Ya, entonces me despido hasta la próxima semana, jóvenes. Muchas gracias, profesor. Que tenga un buen fin de semana. Hasta luego, profesor. Gracias por la clase, profesor. Hasta la próxima clase, profesor. Ya, gracias también a ustedes por la atención. Manuel, Hasta mañana. quiero hacer una consulta. ¿Dónde está el profe? Hasta ya se ha cansado de ¿Hablar? No sé. Profesor No va a haber Manuel, No va a haber indicaciones para el examen de mañana. ya nos ha dado. No he Sí, ya se escuchado. sabe ya. Ya nos dijo ya en antes. Cada rato. Muchas veces, repetidas veces. Cada rato. ¿Cuál es la Yo consulta? no he entrado a las clases. ¿Alguien me No, puede pero decir? siempre decía, no solamente Profe está con la... Manuel. No solo está en la... ¿Cuál es la consulta? Ya. Lo mismo fue. A ver, jóvenes, Profesor buenas Manuel. noches. ¿Cuál es la consulta? Profe, yo quiero hacer una consulta, profesor. No sé si me podría ayudar. ¿De dónde voy a dar examen, profesor? A ver, jóvenes. El día de mañana ya la oficina de admisión ya les va a ubicar en qué salones van a dar. Ya, jóvenes, lo que es Huancavelica y lo que es Anchonga, normal en Anchonga o en Chacapunco, y en Lircay lo que es Lircay. Ya, jóvenes. Profesor, disculpe. Sí, ¿de cuál es la consulta? Profesor, disculpe, obligatoriamente debe ser la polera sin capucha, porque algunos compañeros estaban comentando que la mayoría no tiene, o sea, sin capucha, y casi algunos tienen con capucha y quieren venir con esa polera porque va a ser frío en el aula, profesor. A ver, Sí, les voy profesor, yo a no ver, tengo ninguna polera sin capucha, profesor. a Yo tampoco, ver, profesor. déjeme hablar, a ver, déjeme hablar. Ven calato ya. A ver, jóvenes, ustedes tienen conocimiento, jóvenes. El comunicado que nosotros damos es para que ustedes ya prevean. ¿Por qué les digo jóvenes? A ver, uno que lleve una casaca con cierre, es fierro. Y cuando pasan la máquina que hay una máquina donde que detectan todo clase de fierro, les detecta hace bulla. Y cuando hace bulla, ¿quiénes se ponen nerviosos? Ustedes, ¿cierto? Entonces, para evitar esa clase de nerviosismo, jóvenes, porque una vez que tú entres y comienzas que está sonando tu cuerpo y dices, ¿qué cosa? Si yo no llevo nada, está sonando, es que estás llevando cierre de pantalón, cierre, puede ser una capucha que también tiene su cierre. O sea, la idea de jóvenes es que no tengan nada de fierro, para que no se preocupen ustedes. Esa es la idea. Ahora, por último, jóvenes, que no tengan... Profesor. ¿Qué pasó? Profesor, si hasta mi buzo tiene su pitita con fierro, ¿cómo hago con eso? Ay, no exageres. La idea, jóvenes, es... Córtalo. Está diciendo que hasta el cierre tiene Jóvenes, déjenme hacerles entender. La idea, jóvenes, la idea es que no traigan que tenga algo de metal. Esa es la idea. O sea, procuren de no ir con algo que suene. Esa es la idea, jóvenes. Por último, que ya si ya no tienen, pues tendrán que venir con lo que hay. Y ya, pues, jóvenes, cuando ya van a la puerta, sonará y dirán, sí, señor, este es de mi cierre, o este es de mi casaca. Dirán, pues, jóvenes, pero ya desde ahí viene el nerviosismo, pues, jóvenes. Desde ahí ya viene el nerviosismo, quiero que entiendan. Ya, jóvenes.
Entonces, Ahora, profesor, no puedo venir con capucha. respecto, los jóvenes, con respecto, ya les he dicho bien claro, jóvenes, los lugares autorizados para el examen es Huancavelica, Chacapunco y Lircay. Nosotros no estamos diciendo que en Acobamba va a haber examen, va a haber en Pampas, no. Cada uno sabe, jóvenes, dónde se han inscrito. Si yo me he inscrito en Huancavelica, tengo que venir a Huancavelica. Si yo me he inscrito en Lircay y la señorita Alicia tenía mi padrón en Lircay. Si yo soy el convenio de Chacapunco y estoy en Chacapunco, tengo que ir a dar en Chacapunco. Ustedes ya saben, jóvenes. Entonces, por favor, no quiero después que digan, no, no sabíamos, no nos han informado. Yo estaba esperando en Paucará el examen y no ha venido a Paucará. No, jóvenes. Yo estaba esperando en Lima. A Lima iban a traer el examen para dar examen. Yo solito. No, jóvenes. Payaso. Quiero que entiendan. Solamente están autorizados 3 lugares. Huancavelica, ya saben ustedes, se han inscrito en su ficha de inscripción, está Huancavelica, es Huancavelica. Si ustedes están en el convenio de Anchonga, que pertenece a Chacapunco, van a dar en Chacapunco. Si ustedes están en Lircay, están inscritos con la señorita Alicia en Lircay, van a dar en Lircay, jóvenes. Nada más. ¿Ya, jóvenes? Ya, ¿Alguna profesor. otra consulta que puedan tener? Profesor, con mi C4 normal, ¿no, profe? Vengo a dar mi examen. ¿Cómo es eso, joven? No entiendo. El C4 es ese, o sea, como un permiso, o sea, cuando tú no tienes DNI, o sea, cuando está en trámite, eso es. Es la ficha de RENIEC. Hijo, a ver. Es la ficha de RENIEC. Yo te sugiero, hijo, de que lleves tu militar, si tuvieses tu militar o tu documento que ha caducado, llevar eso, porque con ese, No, profe, o sea, no lo tengo, nada, ni... Es como Profesor, estado antes perdido. dijiste que no estaba permitido llevar tarjeta militar. No, señoritas, esos son extremos, pero si yo no tengo mi DNI y tengo mi militar, tengo que llevar un documento que me garantice que yo soy. Profe, pero C4 Eso. también sirve. Sí, vale, profe, C4. No, bueno, hijo, nosotros no hemos Esa dicho que... tarjetita sí sirve, profesor. Bueno, hija, pero nosotros no hemos puesto comunicado diciendo que eso sirve. Ojo, ¿ah? Eso quiero que ustedes me entiendan. Profe, pero si está en Eso quiero que trámite, ustedes me entiendan. Hace 2 semanas atrás sí me dijiste que sí se puede. Déjenme explicar, jóvenes. Hemos dicho bien claro, si no tienen DNI está caducado o está en trámite, hay que sacar ficha RENIEC. Creo que he dicho bien claro, ¿no? Ficha RENIEC. Ahora, ya extremo, pues joven, si quizás no tienes nada, lleva lo que tú tienes y explica, pues es que yo solamente tengo esto y quiero que me entiendan, pues ya, o sea, eso ya va a depender, jóvenes, de admisión. CEPRE no se mete para nada, jóvenes, no se mete para nada. Ya tú tendrás que decir, no, es que esto no me tengo y quiero que me ayuden o que me den solución, pues, porque no tengo más. ¿Me entiendes? O sea, esos son jóvenes extremos ya, pues, extremos, ¿no? Extremos son. Pero en ningún momento hemos dicho que eso es lo que ustedes me dicen, vale, ¿no? Lógicamente es un taco lo que dice que está en proceso de que van a bueno, ya la idea, joven, son extremos ya, jóvenes, son extremos. Ya, jóvenes, a otra consulta, jóvenes, ya para cerrar, ya para que ya se prepare para el día de mañana. Pasa las claves, profe. Las claves, jóvenes, están en el compendio. Todo el convenio, profe, viene, no viene nada de... A ver, jóvenes. Si ustedes, jóvenes, han estudiado a conciencia, lo van a hacer al ojo nada más, al ojo, ¿ah? Miran la A, miran la C, miran la D al ojo, porque han estudiado. Porque han repasado, jóvenes. Esos jóvenes, todo está en ustedes, nada más, jóvenes. El examen, jóvenes, va a ser regalado, porque va a ser más parte práctica que teoría. Entonces, jóvenes, ya el que ha estudiado a conciencia, el que se ha esforzado, jóvenes, el día de mañana van a ir a prácticamente hacerle el examen en menos de media hora, jóvenes. Ya, jóvenes, entonces estamos viéndonos el día lunes.
Sábado, profe. Hasta lunes, jóvenes. Suerte, jóvenes, suerte, suerte.